Ahí está. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mira, tiene un look muy ¿Cómo parecido andan? a Marito del Vallemar. Sí, muy parecido a Marito del Vallemar y también él es poeta, o sea, Álvaro Urrutia es Claro. poeta y Marito. Me gustaría me gustaría un Uy. día una charla entre Marito Vallemar y Álvaro Urrutia. No, podríamos cruzarlos. Sí, sí. Con Marito Ortiz. Y Marito También. Puede Ortiz. ser con Marito Ortiz. Sí, me gusta, hay que cruzarlos. Sí, Mirá que se llama Marito, claro, como Marito Ortiz claro, también. tal cual. Bueno, podemos hacer un día una mesa de diálogo y debate. Tal cual, me gustaría mucho. Hola, Alvarado, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estás? Estamos medio en la distancia, estamos como hablándonos Bien. claro. Bueno, dale. Ahí ¿Qué, está. ¿Qué nos vas a hacer Hoy pensar quería, hoy? hoy quería hablar para ser fiel al copete que dice que vamos a hablar de un libro, voy a partir hablando de un libro, pero mentirosamente, porque, no sé, ¿existe la palabra mentirosamente? Bueno, Sí. de modo mentiroso. Eh, Hay un autor que a mí me gusta mucho, sobre todo por la extravagancia y lo arriesgado, y por cómo se tira la pileta, y cómo nos interpela en ese desparpajo, que es Georges Bataille, que es un filósofo francés, creo que hablé algunas veces al pasar, y hay un libro que se llama La parte maldita, y él dice que es un tratado de economía. Eh, es raro el tratado de economía, uno espera un texto económico, marxista, porque él era de izquierda y no lo es. Pero hay algo muy interesante en lo que yo entendí, porque hago mi propia interpretación, me tomo esa licencia. Hay algo muy interesante que él dice que los hombres y las relaciones de poder se determinan por los gastos inútiles que tenemos. Es muy interesante para que pensemos en los gastos inútiles que tenemos cada uno. Y esto me trae, o sea, quiero reflexionar sobre el arte y la cultura. Si hay alguien que tiene un ejercicio, o sea, hay un colectivo que tiene un ejercicio en el gasto inútil, somos los trabajadores de la cultura o los trabajadores del arte. Sabemos que no hay una utilidad inmediata en lo que generamos. Bataille plantea que todo gasto inútil es lo que nos posiciona, pero a su vez implica una pérdida. Y de eso también sabemos los trabajadores de la cultura. Tanto los que hacemos radio, los que tenemos un espacio cultural, el poeta, el que hace una obra de teatro, sabe que la cantidad de horas que se trabajan no corresponde jamás con el gasto que hacemos o lo que generamos. Y a su vez no está jamás contemplado como útil. Claro. Y a su vez hay algo muy interesante que plantea él, dice que el poder también es tal por los gastos inútiles que tiene. Para pensarlo, por ejemplo, Macri es poderoso porque está haciendo un gasto inútil ahora. Y esa ostentación es la que Claro. le da su poder. El poder de los artistas es la inutilidad o la falta de productividad de lo que hacemos. Somos una especie de personas que nos sacrificamos para algo que nunca nos va a retribuir el gasto de tiempo, la pérdida de tiempo en escribir un libro, en hacer una obra de teatro, pero sin embargo lo hacemos. Esto yo creo que incomoda mucho a los sectores más poderosos. Los poderosos ostentan con un gasto inútil, ir a un hotel 5 estrellas, tener un yate, y los artistas, el gasto inútil lo tenemos en la realización de una obra que a su vez sabemos que nunca va a ser retribuida. Pensemos en todos los artistas que admiramos, desde Van Gogh, todos nunca tuvieron una retribución acorde a la obra que generaron. Y lo estaba pensando y me iba a meter en una. Hace unos días escuchamos a Guy decir que lo que no se gastaba en cultura se gastaba en salud. Pero a su vez el poder
de un gobierno como el de Gay, el de Larreta y otros más, no quiero caer en una partidización, es los gastos inútiles que tienen. Les molesta tanto la inutilidad del arte que deciden gastarlos en otro lugar. Pienso, en plena pandemia, hacer una ciclovía en el centro. Es un gasto inútil. Sin embargo, ahí está su consolidación del poder que tiene. En el derroche, porque nadie va a reconocer que es útil ahora una bicisenda. A su vez, del otro lado, los artistas, esta cuestión sacrificial que tenemos, esto de esforzarnos, de autosacrificarnos para generar algo que quizás una obra de teatro la hacemos 4 veces, un libro lo leen 10 personas y a su vez pagamos nosotros el libro para editarlo. Sí. Eso es lo que más incomoda y lo que hace siempre los sectores más aristocráticos es, les gusta sacrificarse, bueno, se tienen que sacrificar más. Y se los voy a demostrar que me gusta que se sacrifiquen más porque el poder de ustedes me molesta, derrochando en otro lugar. Sí, es verdad eso. No sé si coinciden, esta es una interpretación libre y que lo veo todo el tiempo. Larreta haciendo 10 veces, pavimentando 10 veces el mismo parque, cambiando las rejas que estaban nuevas. Lo que está ostentando es un gasto inútil y a su vez clausurando los gastos inútiles. Pero que a su vez esos gastos inútiles que se emiten son gastos inútiles que como se ven y como vos ves, están trabajando, están rompiendo por 10ª vez Libertador y Dorrego, por vez número 12, 13. Eso se ve. En cambio, lo que tiene que ver con lo cultural o con lo artístico, hay un gran sector de la sociedad argentina que no lo consume, no sabe que existe siquiera, o sabe que existe como una manera anecdótica. Argentina y Bahía Blanca también. No, pero incluso se ve y molesta, porque por ejemplo nadie está de acuerdo con las ciclovías que hicieron ahora. Entonces, o los conos que pusieron. Sí. O sea, y dicen, nos gastamos... a ver, aparte yo lo que digo, bueno, quizás si se hubieran hecho veredas enteras, como que, porque las veredas están muy rotas, eso lo sabemos todos los que caminamos la ciudad, tienen pozos. Las veredas del centro tienen pozos y cosas. Digo, en vez de decir, ya que tengo que ampliar última, no sé, les doy una vereda lisa, que eso sería... Uno podría decir, no, justo hacer una vereda ahora, pero bueno, tendría un poco más de dignidad, quizá, ¿no? Sí, pero ahí está el poder como necesita el derroche. Necesita decir, la plata que vos necesitas, yo la estoy tirando en otro lugar. Vos la necesitas y yo no me importa porque soy tan poderoso que la puedo destinar a cualquier otra cosa. Hay una cosa que decís, Álvaro, que es muy interesante, que me parece que lo que parte la lectura es ese capitalismo, ¿no? Claro. El poderoso en el sistema capitalista lo es a partir del consumo de su propio capital. El artista va a contramano del sistema capitalista, digamos. Primero que prácticamente no consume. Y segundo es que lo que genera es por muy pocos consumibles. Entonces es una correa que se tironea desde los dos lugares, porque lo que parte la lectura es el capital. Y eso al capital le da mucho miedo, porque es muy temerario tener una parte de la población que se niega a consumir y a generar encima cosas que no son consumibles. Porque todos sabemos... O si se consumen como inútiles. Claro. Entonces, hay mucha gente que tiene la posibilidad, porque tiene el capital, de comprarse 2 4x4, 2 casas y vive de rentas y se va a viajar a Europa y qué sé yo, pero ve con mucho temor al poeta que vive con lo opuesto y que está fuera del sistema por decisión propia. Entonces es muy interesante la lectura que haces, Álvaro, muy interesante. Y a su vez,
pensémoslo en la coyuntura argentina con un partido que fue el peronista, un movimiento que se basó en que pueden acceder las clases populares a esos gastos inútiles. Pensemos en qué molesta de alguien de un barrio. ¿Molesta que tenga una conciencia de clase, que se agreme, o que tenga unas zapatillas nuevas y un buen celular? Sí, sí. ¿Qué molesta? Yo me he encontrado con gente de clase media alta que molestaba llegar a un restaurante y encontrarse con su empleado. Molesta más el gasto de las clases bajas, el gasto inútil, que hasta cualquier reivindicación de clase. Yo creo que ahí tiene algo muy interesante, porque lo que aparece es el deseo, el placer, y si lo vemos desde lo económico, no sé, el peronismo que le dio la posibilidad de ir de vacaciones a otros, si lo vemos de los artistas, es que vamos a seguir haciendo cosas. Nos quitan el financiamiento y no se termina la obra de teatro. No va a dejar nadie de escribir poesía. Pero la contracara de eso es el derroche. Es como, les digo que no les doy a ustedes porque voy a comprar gasa, pero voy a armar un centro cultural en la isla del Parque. O sea, no tengo plata por ustedes, pero la tengo para otra cosa. O sea, lo que está ostentando es la capacidad del derroche de destinar fondos a algo inútil, contra los que hacemos la inutilidad militantemente y que a su vez somos peligrosos por eso mismo. Sí, claro. Y la lucha de clases, la lucha sería por el gasto inútil. La lucha sería por el placer. Pienso, hoy hablábamos con Alexis, por supuesto, y yo decía que también la lucha es por hacer cosas para que la cultura quede de una vez por todas protegida como un bien esencial. Protegida, y que pasen los gobiernos que quieran, pero que tenga una protección y que no pueda ser derrumbada. Esto es en lo que yo sigo pensando, y que me parece que es interesante que como sociedad pensemos que la cultura es un bien que se tiene que cuidar, y si es por medio de leyes, si es por medio, yo no sé cómo es porque no desconozco las formas de hacerlo, pero sí que quede protegida de una vez por todas, que alguien proteja la cultura de las personas que las consideran bienes inútiles. Nada más, eso es lo que me parece. Sí, es interesante. La historia de los artistas era de tener un mecenazgo, o de pintar Rafael, o a pintar para una iglesia, para un castillo, hasta que fue la Revolución Burguesa, la Revolución Francesa, entonces ya el Estado empezó a cubrir eso, pero siempre estamos ligados siempre estamos en un diálogo, podemos llamarlo, con el poder. ¿Te acordás de la... Álvaro, ¿te acordás de la carta de Mayakovsky, de ese poema de Mayakovsky que el poeta le habla a un funcionario? No sé si... a ver. Bueno, y que le termina diciendo, y si a usted le parece que es una estupidez lo que hago, estoy reduciendo a Mayakovsky a mis palabras, para que sepan. Después búsquenlo, por favor. Y le dice, si a usted le parece tan estúpido y tan inútil lo que hago, ¿por qué no toma usted este lápiz y escribe usted? Así termina el poema, ¿no? Después de una serie de declaraciones, búsquenlo porque es un poema interesantísimo. Digo, esta discusión del artista, del poeta, diciéndole históricamente al poder, ¿no? La importancia de una rima, y que se me ocurre a mí, a vos no se te ocurre. Lo que es interesante pensar es, a pesar de que todo el tiempo estamos interpelando al Estado y queremos poder vivir de lo que hacemos, hay muchas veces que hasta nos parece sano el sacrificio.
nos cuesta aceptar. Si alguien de repente consigue a alguien que le financie una obra, que puede vivir de eso, lo empezamos a mirar como de reojo. Como que de alguna forma hay algo de derrota. Que también algo que tenemos que cambiar los artistas. Y a su vez no sé si la creatividad puede ser sindicalizada. Puede ser burocratizada. Claro, hay eso países también. con un gran presupuesto. Claro, hay países con un gran presupuesto, conozco México particularmente, donde el financiamiento no se corresponde con la creatividad. Y muchas veces por cierta burocratización de los artistas. Claro. Que todos deseamos tener un apoyo, pero a su vez vemos que hay cierto aburguesamiento. No sé cuál es la forma. Lo que sé que esta no es. Lo que sé claramente no. Si los espacios culturales están en esta situación de pandemia, sin poder abrir, no digo que le tires una financiación, pero aunque sea no los boicotees. Sí. No hagas una falsa apertura cuando es inviable para cualquier espacio cultural. Si los artistas están con dificultades para tocar, bueno, dales una mano, no digo que le des más, pero no le des menos de lo que les dabas antes. No los tomes como enemigos. Sí, pasa por ahí, exactamente por ahí. Si me dejan, antes de cerrar, quiero leer un poema de Roger Wolf, que me parece que podría encajar como cierre en esta charla, si me dejan. Sí, déjale. No sé, bueno, sí, está bien, te dejamos. Se llama Sofisma y dice: y ahora que estás en España, que como ya sabes es un país en el que impera el Estado de Derecho, nunca olvides que tu libertad termina donde empieza la libertad de los demás, le dijo el funcionario del Ministerio del Interior al inmigrante magrebí. Apa la tarasca. Genial cierre. Lo encontré porque uno se siente un inmigrante magrebí en su propio país, en su propia ciudad. Yo en un ratito le voy a mandar a Álvaro el poema de Mayakovsky o al grupo de Blackbird, así por favor lo leen. No sé si estará bien la traducción porque imagínense que es un escritor, pero bueno, por ahí Álvaro, si lo ubica, nos puede facilitar una traducción bien interesante, pero como para que sea una idea. Ahora lo mando al grupito. Sí, por favor. Sí. La seguimos por privado. Sí, la seguimos por privado. Bueno, cerramos un poco esto con algún temita de Denis Muñiz como para aflojar. Si no te habías abierto el vino, abrítelo. Si pediste la pizza, fíjate que está el cadete afuera, capaz que le tenés que abrir. Álvaro, gracias por hacernos pensar. Nada es igual ahora, a partir de ti.